Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el video de aniversario, el cuarto aniversario de este proyecto. La verdad es que los días 10 de noviembre del 2000 X se cumple años este proyecto, ¿no? Se celebra como tal un aniversario más de la creación de este proyecto. Desde el 2020 en adelante. Me gusta hacer un video recordando un poco y hablando un poco de lo que ha sido la historia de este proyecto cada 10 de noviembre y pues este no será la excepción. Para las personas que ya siguen el proyecto, lo más probable es que escuchen cosas repetidas que ya he mencionado, la cuestión del proyecto, la existencia del proyecto, cuánto tiempo, un poco de mi historia personal y en este caso de la historia de la enfermedad mental que tengo, que es esquizofrenia paranoide. Y bueno, van a escuchar algunas cosas que ya en otros espacios he mencionado también. Está por salir el blog de todo lo escrito alguna vez el día de mañana. Y también estoy haciendo como un homenaje a la existencia de este proyecto, entonces en ese blog también escucharán parte de mi historia. Y bueno, hoy hablaré un poco del proyecto, repasaré otra vez el proyecto y pues esta es mi forma de hacer un pequeño homenaje, una pequeña celebración. Para esta celebración tenemos café, una pequeña celebración a este proyecto porque es supremamente importante para mí. No voy a editar el video, entonces si encuentran errores de la grabación, si encuentran muletillas, muchas muletillas, frases que no concluí, bueno, en fin, no voy a editar el contenido, ¿sí? Suelo hacer eso, no editar el contenido eh, y dejarlo así como tal como lo pensé, de tal manera salió. Este video lo voy a publicar en el canal secundario del proyecto, en Science. Eh, Creo que voy a abrir una lista de reproducción. No tengo los aniversarios pasados de este proyecto, pero abriré una lista de reproducción de aniversarios. Y bueno, sí, eh, bienvenidos todos aquellos que quieran escuchar un poco de la historia de este proyecto. Bienvenidos todos aquellos que se sumen a este canal como también a los canales principales y secundarios. Si bien el canal secundario tiene una vida más corta que el canal principal tiene una vida de aproximadamente 7 años, 8 años. En 2017 creo que se publicó el primer video del proyecto. eh, pero bueno, hablaré de todo eso a lo largo de este video. Bueno, eh, la celebración tiene que ver con el canal principal. Aquí pondré imágenes del canal principal. Permítanme un segundo que se vea. Aquí pondré imágenes y correr esto un poquito acá. El canal principal es este, ¿sí?
Este es el canal principal del proyecto Señor Science. Con este canal inicié yo la historia del proyecto. Y si nos vamos hacia atrás, si nos vamos muy, muy hacia atrás, la celebración que pretendo hacer corresponde a este video, la intro del canal. Sin embargo, el proyecto tiene una historia de 7 años, como lo dije anteriormente. Esto, de esta manera empecé, con este video, empecé. No se ve el mouse. Bueno, con este video empecé con el Hey Soy Santiago en no sé qué fecha fue eso. Es una animación corta de 6 minutos más o menos con este programa de edición. Fue el primer programa que utilicé. El 22 de febrero del 2017 se lanzó el primer video. Sin embargo, el proyecto, en este video no aparezco yo, en el Hey Soy Santiago no aparezco yo, en este otro video de dos escritos tampoco aparezco, en Diente de León tampoco aparezco, en el portalápices tampoco. Me daba pena mostrarme en cámara y a partir de este video, La historia de la humanidad. perdón, que fue hace 3 años, específicamente hace 4 años, ya hoy se cumplen 4 años, el 10 de noviembre del 2020, inicia la historia de este canal formalmente apareciendo yo en cámara, superando uno de los miedos que tenía más arraigados, eh, superando el miedo a mostrarme en público, en internet, ¿no? No sé si era un miedo injustificado, no sé si, bueno, en fin, era un miedo que tenía a aparecer en cámara. La cuestión es que el proyecto Señor Science, este proyecto, tiene una historia desde el 2015 hasta la fecha. Solo que eh, lo que pasa en el 2015 es que me sucede un episodio psicótico inducido por el consumo de cannabis y empieza todo mi proceso de identificar, de comprender y de vivir con una enfermedad mental como es la esquizofrenia paranoide. La otra fecha importante, noviembre tiene dos fechas importantes actualmente y la otra fecha tiene que ver con el día siguiente, el 11 de noviembre del 2016, prendo el computador portátil que tenía en esa época y me pongo a grabar un video. El primer video que grabo en todo el transcurso de mi vida. Y a partir de ahí, del 2016, 17, 18, 19, 20, publico no, sino creo grabaciones que solo las guardo yo en mi computador, en los cuales empiezo a contar todo el proceso que me sucede con la enfermedad, los sueños que tengo, las ideas que tengo, incluso esto de registros viene de ahí, viene del periodo 2015-2020, en el cual decía que me daba pena
publicar las grabaciones y que a estos videos los iba a empezar a llamar registros, porque estaba registrando cómo era mi vida, cómo vivía en esos tiempos un proyecto que empecé a formular que se llamaba Proyecto Science. Posteriormente se le agregó el SR, que algunas personas dicen que es señor Science, pero no, es Santiago Rodríguez Science. Pero bueno, yo lo llamo también señor Science. La cuestión es que de ahí viene esto que se llaman registros. Y básicamente contaba cada vez que me daba un episodio psicótico, ponía a grabar la cámara y tal, estuve hospitalizado, tal, la enfermedad, cómo me sentía emocionalmente, qué quería hacer con el canal de YouTube una vez superara ese miedo y sin pensarlo, sin tener como, eh, sin pretender que coincidieran las fechas o que fueran cercanas las fechas, el 10 de noviembre del 2020 dije, "Ah, voy a publicar mi primer video hablando en cámara". Tengo una libreta en ese video que les mostré. Pero esperen. En este video que les mostré, en este intro del canal, tengo una libreta donde tengo unas cuantas anotaciones para que el video salga lo más ordenado posible. Tengo muchas muletillas, digo, repito varias veces algunas cosas y bueno, con el nerviosismo al principio y ahí me di cuenta de lo difícil que iba a ser el camino hasta la fecha para que el contenido se viera, para que el contenido lo vieran otras personas. Por eso la fase 2 del proyecto va del 2020 al 2023, porque del 2020 al 2023 empiezo a publicar todos los días o la mayoría de los días, a hacer transmisiones en Twitch, a crear mucho contenido, pero solo en redes sociales. Y en el 2024 entró la tercera fase, que es seguir activo en redes sociales, pero también buscar personas reales de la ciudad de Bogotá para que sigan el proyecto. No se ha cumplido a cabalidad esa parte del 2024, pero es una, gracias Lucas, pero es una que es una fase nueva, ¿sí? Trato de llegar más cerca a la gente de la ciudad en la que vivo y bueno, el proyecto ha tenido sus distintas fases, ¿no? Los objetivos a lo largo del tiempo también han cambiado. O sea, han cambiado, no sé si han cambiado, o sea, ¿a qué me refiero con que han cambiado? La, eh, no han cambiado la esencia del objetivo. Quizás las palabras con las que relato los objetivos del proyecto sí han cambiado. Mi intención es comprender la historia de la humanidad. Comprender la historia de la humanidad, es decir, saber de la historia de la humanidad. Tengo una fascinación enorme por saber de la historia de los humanos, desde el principio hasta, hasta el tiempo actual, ¿no? Desde el principio, es decir, desde que eran simples animales bípedos, incluso cuadrúpedos, y que
al evolucionar fueron adoptando una postura bípeda erguida, fueron aumentando la capacidad del cráneo y albergando un cerebro mucho más complejo, fueron desarrollando herramientas de piedra, fueron creando un lenguaje complejo con el que se comunicaban desde el principio de la evolución humana hasta el tiempo presente. Ese objetivo se ha mantenido. También el otro objetivo, que es comprender las cuatro dimensiones de lo humano, estas cuatro dimensiones, y ampliar el conocimiento de esas cuatro dimensiones, saber algo de lo biológico del ser humano, cómo está compuesto el ser humano desde el punto biológico, las células, los órganos, los sistemas, eh, también cómo está compuesto socialmente, cómo es que las interacciones sociales influyen en estos seres humanos, también lo psicológico, que es toda la vida mental que tiene el ser humano en su cerebro, y el componente espiritual. Si bien no soy una persona creyente de una religión, el componente espiritual también tiene que ver con ese deseo de trascender que tiene el ser humano. Yo sigo el budismo, pero no lo sigo como una religión, lo sigo como un camino de vida, como una filosofía de vida. Eh, pero lo espiritual sí, sí me parece relevante, porque los seres humanos son quienes han inventado todo ese sistema, tratando de darle un sentido a su existencia, a la existencia de ellos mismos, y tratando en lo posible de perseverar su historia más allá de la vida física, ¿no? Más allá de lo biológico, ideando, creando, imaginando que hay una vida eterna, que hay un ciclo de samsara, que hay un cielo, hay un infierno, etcétera. Todas esas cosas las ha inventado el ser humano tratando de preservar su propia existencia, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ha logrado ese objetivo? Pues tengo un canal principal, el canal principal del proyecto, por el cual se cumplen 4 años, que busca contar la historia en algo que he titulado Escarbando la Historia. Busca contar la, cuatro grandes temas que podría yo catalogar como la gran historia. La gran historia tiene que ver desde el punto cero, o desde el punto de la singularidad del Big Bang, la gran explosión, la constitución de las galaxias, la constitución de los cúmulos de galaxias, la organización del universo en su total magnitud, el universo, la Tierra, la historia de la Tierra, la historia de la vida en la Tierra y la historia de la humanidad. A eso lo he denominado la gran historia, que es la historia nuestra. Si bien nosotros hacemos parte todos como una conciencia individual, como seres individuales, a lo largo de la historia, eh, a lo largo de la historia han pasado cientos de generaciones, y ahorita nos tocó a nosotros ser conscientes de la historia. Y pues nuestra historia se corta en dos fragmentos. Por ejemplo, mi fragmento es de 1986, año en que nací, y no sé cuál sea la fecha final de mi historia, pues porque todavía sigo vivo, pero llegará un punto en el cual
terminará mi historia, ¿no? Mi historia como un individuo, como un solo ser, rodeado de otros individuos, pero curiosamente, o sea, pienso yo, sí, que curiosamente hemos tenido una historia de 13.800 millones de años al referirme a la historia del universo, ¿sí? Que en ese entonces no había tal conciencia como tal, pero y no éramos seres vivos de alguna manera, sino que éramos materia, materia en otras formas, de otras maneras. Y bueno, se desarrolló la vida se multiplicó, se diversificó, pasó de todo en la vida y en un momento determinado llegamos a ser individuos únicos en un periodo de tiempo, lo que decía de las dos fechas, ¿no? 2000, 1986, 2000 algo, no sé qué número finalice. Y retornaremos al todo, retornaremos a la Tierra y cuando el Sol engulla al planeta Tierra en unos 500.000 millones de años, que se supone que la estrella colapsará, finalmente nos mezclaremos con el universo y quién sabe, ¿no? O sea, quizás somos un ser muy imaginativo, somos un ser que vive de la imaginación, ¿no? Y algunos podrían decir, no, las cosas se acaban y ya, así se muere lo biológico, se muere lo mental, se muere, sí, pero a mí me gusta soñar y me gusta soñar con que existen mundos posibles, con que la energía, con que el alma, con que el espíritu, con que lo que es propiamente nuestro se transforma, se, se mezcla, no sé, sí, me gusta soñar. Pero bueno, escarbando la historia busca contar de una manera entre la ficción y los datos científicos que tenemos sobre la historia del universo, la Tierra, la vida y los seres humanos, contar esa historia nuestra, ¿no? Nuestra historia. Y pues este canal, sí, tiene como fecha de inicio de esto que llamé Escarbando la Historia el 10 de noviembre del 2020. Después se sumó otro canal en el cual quería subir contenido distinto y entre ese contenido distinto es seguir hablando de historia, seguir aprendiendo la historia, en este caso, caminando la ciudad que se transformó en conociendo la ciudad. Busca hablar de la ciudad de Bogotá, la ciudad en la que vivo, y que posteriormente de conocer la ciudad será conocer otras ciudades y aprender de la historia local, de la historia del país. Y cuando ya tenga un conocimiento básico de la historia del país, saber un poco de la historia de los países cercanos, la historia del continente, la historia de los continentes y así conociendo poco a poco la historia de la humanidad, también de otra forma. Este canal busca crear contenido diverso, contenido de otras cosas. Tengo el cazador y recolector de historias que mañana sale el podcast en este canal y también en Spotify con ese título, cazador y recolector de historias, que
busca hacer también ese recorrido. No sé, todavía lo estoy pensando cómo voy a hacer ese recorrido, pero es básicamente, bueno, mañana ese cazador y recolector de historias hace un homenaje también a la creación de este proyecto. Como dije, son dos fechas importantes, el 10 y el 11. El 10 de noviembre del 2020 y el 11 de noviembre del 2016, en los cuales el 11 publico no, sino grabo mi primer video, el primer video de toda la vida. Creo que antes nunca me había puesto a grabar algún contenido, y el 10 del 2020 finalmente hago la primera publicación pública, sí, o sea, la primera publicación como tal del proyecto. Entonces, caminando la ciudad, que conociendo la ciudad y el cazador y recolector de historias, entre otros contenidos, por ejemplo, en ese canal también subo lo que es los registros, unas vidas esquizofrénica, eh, tiempo de estudio no, una vida esquizofrénica, Stream y Café, hablemos de libros, que son programas que en el periodo, en la segunda fase 2020-2023, se realizaron mucho aquí en Twitch. Y bueno, sí, o sea, ya no se hace con tanta frecuencia, pero todavía se tiene esos programas ahí. Ciencia Estudia es un canal destinado a estudiar, sí, 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 no, no tiene mucha ciencia el título, estudiar distintas ciencias para la comprensión, que complementen la comprensión de las dimensiones humanas. Eh, Hace poco subí un video ahí de que iba a empezar a subir tiempo de estudio aquí en Twitch a ese canal secundario, a ese tercer canal. También compré esto que es una tableta digitalizadora para aprender a dibujar. La tengo un poquito abandonada desde hace unas cuantas semanas, pero la idea es subir el progreso en el dibujo. Y bueno, ahí voy con la construcción de canales. Creo que eso es todo. Uy, porque puse nos vemos pronto. Bueno, creo que eso es todo lo que es el proyecto en sí, señor Science, ¿no? No agregué este espacio de Twitch porque quiero concentrarme en los tres canales de YouTube. Pero bueno, sí, ha sido un largo camino de 4 años. Creo que he tenido dificultades con publicar, o sea, con las visualizaciones del contenido. No son muchas las visualizaciones del contenido, pero sé que eso cambiará en algún momento de la historia del canal. Sé que eso será distinto más adelante. Eh, Como dije, el proyecto está entrando en una tercera fase que va del 2024 al 2025, que es el periodo de corto plazo del proyecto. Ahí se realizarán una serie de compras para mejorar el contenido, se realizarán ciertos aprendizajes, ciertas cosas, se buscará tener más seguidores en los canales de YouTube. Bueno, se harán varias cosas, se tienen varios objetivos que se quieren cumplir en ese periodo
5 años. Ya pasó el primer año de ese, pues ya pasó porque ya casi se acaba 2024, ¿no? Se han hecho algunas compras, se ha aprendido varias cosas, o sea, se han hecho cositas, pero todavía falta seguir trabajando fuertemente para desarrollar este proyecto. Y bueno, ahí eh, iremos trabajando, ¿no? Creo que no es nada más por mi parte, no quiero hacer esto más largo, porque bueno, ya conté todo lo que quería contar. Eh, Sigue siendo, pues, pues es un proyecto muy querido por mí, sí, o sea, porque a él le he dedicado los últimos, los 8 años que lleva desde el 2016, que finalmente decidí grabar por primera vez. Y pues ha sido de grandes aprendizajes, ¿no? Yo suelo tomar la fecha del cuarto aniversario porque finalmente, del 2020, porque finalmente fue en ese momento cuando decidí hacer público el contenido, ¿no? Pero yo ya estaba viviendo mi proyecto Señor Science desde el 2016, de manera privada, de manera secreta, por decirlo de alguna manera. eh, pero bueno, todo tiene su razón de ser y todo tiene sus tiempos, ¿no? Y pues vamos a ver qué más trae este proyecto para el próximo año. Trato de no hacerme una idea, ni imaginar, ni pensar mucho que se van a lograr ciertos objetivos. Es decir, o sea, no pienso decir aquí, bueno, a modo de ejemplo lo digo, pero no pienso decirlo seriamente, de que espero que el próximo año tenga 500.000 seguidores o un número de seguidores y que haya una interacción, porque sé lo difícil que es conseguir esos seguidores. Sé que es muy complejo eh, hacer que una idea, que un sueño que tiene uno individualmente sea compartido por otros. Y bueno, no quiero generar altas expectativas que al final de un año finalmente no se cumplan. Sí, creo que eso he aprendido a lo largo de este proyecto. Sí, a no hacerse tan altas expectativas que al final no se cumplen. Muchísimas gracias a Lucas por estar ahí, por saludar, por decir feliz aniversario. Me agradó el comentario. Eh, Saludos, sí. Y bueno, sí, seguiré trabajando fuertemente en este proyecto hasta hacerlo una realidad. Poco a poco voy haciéndolo una realidad. Y bueno, se van construyendo cositas. Sé que todo saldrá bien en algún momento, pero bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Por cierto, esto era una transmisión en Twitch, por eso saludo a Lucas Web 12. Y para las personas que están en YouTube, muchísimas gracias por ver este video hasta este momento. Nos vemos en otros contenidos. Nos vemos mañana en el canal secundario. En este canal nos vemos mañana con el... Ah, no, mentiras. El cazador y recolector de historias se publica hoy. Hoy es el homenaje del cazador y recolector de historias. Nos vemos en un par de horas mientras creo el video. Nos vemos un par de horas con el podcast del cazador y recolector de historias.
Y no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, nos vemos pronto.